hacer es observar cómo vivimos, ¿sí? Y vamos entonces a entender que hay ciertos hábitos mentales, que hay ciertas costumbres que son necesarios para vivir una vida normal. Imagínense ustedes que no creyéramos en sí, que alguien se pone muy filosófico y descubre la filosofía y se emociona mucho y empieza a leer a los escépticos primero y se convence de que el mundo exterior no existe, de que todos son percepciones en realidad y que si no hubiera mentes, o sea, si no hubiera seres humanos, nada de esto existiría, no existiría el planeta, ni los océanos, ni las estrellas, ni nada, mucho menos las cosas, los artefactos sociales, los carros, lo que ustedes quieran. Imagínense ese caso. Bueno, lo que dice Job es, me lo puedo imaginar perfectamente como un juego mental, pero en la vida real, a menos que uno esté muy loco, en realidad no puede actuar como un escéptico. Por eso Hume es muy crítico del escepticismo que él llama académico. Dice, el escepticismo académico es el de estos filósofos que piensan que es racional dudar de todo. También está pensando en Descartes, pero no solo en Descartes, ¿no? Dice, para Hume, esta postura es en los hechos, a lo mejor lógicamente puede ser posible, quizás, ¿no? Tampoco se compromete Hume a decir que es lógicamente coherente ser escéptico, pero los hechos en la vida real, eso es incoherente totalmente. Nadie puede ser un escéptico académico en la vida real. Por eso le llama a él los escépticos académicos, y es a ellos a quienes se está atacando. Dice, una cosa es que tú no puedas justificar la existencia del mundo exterior o las relaciones causales o tu propia identidad personal. Y otra cosa es que dejes de creer que tú eres fulano de tal y que eres cualquier persona, ¿no? Ahí sí ya lo molaste, ¿no? No vas a poder vivir una vida normal. Entonces, se fijan lo que Hume parece muy simple, pero es una profundidad muy importante. Muchos otros filósofos después lo van a tratar de desarrollar esta misma idea. Wittgenstein mismo, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a un filósofo del siglo XX. ¿Ok? Entonces, ya quedó más o menos claro, espero, cuál es la postura de Hume, ya independientemente de que tengamos objeciones, que seguramente las hay, críticas a lo que Hume nos está diciendo, ¿no? Entonces, él no está diciendo que nosotros no existimos, que no existen las cosas, que no existe la identidad, la identidad personal, que no existen las relaciones causales. No, lo que está diciendo es que como conceptos filosóficos no tienen ningún sentido. Que tengan una función en nuestra vida ordinaria es otra cosa. Es otra cosa. Piensen ustedes en la de identidad personal. Es posible que Hume tenga razón. La identidad personal es una cosa muy complicada. ¿Qué es lo que nos hace ser la misma persona a pesar de que sufrimos tantos cambios? No es tan fácil decirlo. Quizá tenga que ver con nuestro cuerpo, quizá tenga que ver con la sociedad que nos impone un nombre, una función, etcétera, pero no es tan simple como decir, sí, cada uno tiene su identidad personal y esa es una idea que cada uno tiene de sí mismo y que es invariable. Dice que no, eso segundo no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces quizás sea muy complicado eso de la identidad personal y quizás no podamos dar con ninguna idea de identidad personal que filosóficamente sea coherente y sólido, que nadie lo pueda refutar. Pero eso no debe de llevarnos a pensar que por lo tanto no somos cada uno quien es, porque en la vida ordinaria necesitamos eso, ¿no? Si por ejemplo yo no fuera yo, ustedes, cada uno de ustedes no fuera quien es, etcétera, pues por ejemplo entonces no habría la idea de responsabilidad, ¿no? Se vendría bajo nuestra idea de moralidad, nuestra idea de vivir en sociedad, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, la vida humana como la conocemos sería inconcebible sin estas ideas. Entonces dice Hume, ¿por qué las tenemos? Bueno, ciertamente no por los filósofos, dice, sino porque nuestra naturaleza humana los necesita, los produce. Hume está apuntando hacia el naturalismo que se va a desarrollar con mucha fuerza en la filosofía hasta el siglo XX. ¿Okay? Pero él ya está apuntando. Hay cosas que hacemos. Él usaba la palabra instinto, ¿no? Aquí la mención instinto natural es una palabra que ahora se suele evitar, ¿no? Pero que todos entendemos, ¿no?
O sea, es algo no racional, sino es algo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funcionamos los seres humanos cuando de manera natural nos juntamos para formar comunidades, sociedades, países. Esa es la respuesta de Hume. Por eso él no es un escéptico, él está en contra de los escépticos académicos. Pero si es un escéptico, si lo reducimos a las cuestiones estas filosóficas, es un escéptico respecto a ciertas nociones básicas de la filosofía. En ese sentido sí es un escéptico. Cuando Hume concluye su análisis en este libro, en el segundo, en la investigación sobre el conocimiento humano, nos dice que existen dos tipos de conocimientos. Por un lado, los conocimientos que tienen que ver con las ideas, o sea, la reflexión, esto es las ideas complejas, ¿no? Y las que tienen que ver con las ideas simples, o sea, con los datos de los sentidos. O sea, algunas disciplinas se dedican a las relaciones entre ideas, por ejemplo las matemáticas, por ejemplo la lógica, y otras se dedican a analizar las relaciones entre fenómenos naturales, ¿no? Ciencias naturales, ¿no? Pero también la psicología, por ejemplo, ¿okay? Él dice, existen esos dos, y ambos, tanto el ámbito, digamos, del mundo de las ideas y el ámbito del mundo de los fenómenos, tienen sentido. ¿Por qué tienen sentido? Porque el mundo de los fenómenos, ¿sí?, guarda correspondencia con las impresiones inmediatas de los sentidos. El mundo de las ideas, ¿sí?, guarda relación con ideas más simples que a su vez tienen relación con el mundo de las impresiones sensibles. Acuérdense que conectarse con el mundo de las impresiones sensibles, ¿sí?, ya sea internas o externas, es la garantía de significatividad para los términos según Hume. ¿Okay? Si una idea no se corresponde con una impresión sensible, simplemente para Hume no tiene ningún sentido. O sea, no la entenderíamos esa idea. ¿Okay? Bueno, entonces dice, esta digamos, división bipartita de todos los saberes tiene, dice, una consecuencia muy importante. Y luego, el último párrafo del libro es este, que desentona, que dice una cosa muy importante, aunque desentona un poco con el tonito que tiene Hume de ser como más cuidadoso en lo que dice. Aquí sí suena como dogmático, ¿no? Como aquí sí llega a una conclusión que tiene que ser verdadera, pese a que le pese. Fíjense lo que dice. Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, se refiere a todos los principios que ha analizado, y a esta división bipartita de los saberes que les acabo de mencionar, dice, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número, o sea, sobre ideas? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hechos o existencia? No. Pides entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. Es que fue la conclusión del libro. Lo que está diciendo es que existen solamente dos formas de conocer la realidad, ¿no? Bueno, existen dos, lo voy a poner en términos de, que se pueda entender más fácil, en términos de proposiciones con significados. Entonces, existen disciplinas que manejan un lenguaje, ¿sí?, de puras ideas y que son verdaderas por el mismo significado que tienen. O sea, por ejemplo, manejan ontologías, manejan números, manejan relaciones abstractas. Piensen ustedes en las matemáticas, en la lógica. O sea, yo no necesito saber cómo es la realidad para saber si cierto teorema en las matemáticas o en la lógica es verdadero o no es verdadero. Puedo hacer una demostración sin apelar a ningún ejemplo concreto. Piensen, por ejemplo, en el álgebra, ¿no? ¿Por qué A al cuadrado es igual a tal, ¿no? A por A. ¿Tengo que yo poner manzanas, peras, etc.? No, pues, porque si tú entiendes qué quiere decir A al cuadrado, vas a entender que es lo mismo que A por A. En un caso, ¿no? Muy simple. ¿Sí? El álgebra es un caso muy claro,
de un razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número que no tiene nada que ver con los datos de los sentidos. No tiene nada que ver con los datos del sentido para ser verdadero o falso, pero para tener significado sí. Por eso, porque Hume ya nos dijo. Ahorita no vamos a ver eso. Bueno, el otro caso es el de las disciplinas que son comprobables, como dicen nosotros. ¿Cómo comprobables? Sí, porque podemos ver si se dan o no se dan en la realidad. ¿Okay? Las ciencias naturales son comúnmente citadas, como el caso paradigmático, la física, pero no solo, también la biología, química, como casos paradigmáticos de estas disciplinas, ¿sí?, que tienen significados las proposiciones que manejan porque se refieren a fenómenos comprobables en la realidad. Podemos con un experimento demostrar si son o no son verdaderas las cosas que se dicen en la física o en la química. ¿Okay? Entonces dice, hay de dos sopas, dice Hume, disciplinas que manejan puras ideas, la lógica y las matemáticas, y las que manejan cuestiones comprobables. Cualquier otra cosa que ande por ahí en medio, dice, por ejemplo, pone el caso de la teología o la metafísica. Ojo, dice escolástica, se cuida mucho de decir cualquier teología, porque incluso en este mismo libro maneja una idea de teología que no es escolástica según él, pero que es racional, ¿no? Pero no nos metamos en eso. Dice, cualquier disciplina, y entonces en buena parte de la filosofía, la metafísica en este caso, ¿sí?, no es un razonamiento de cantidad y número, ni es un razonamiento que tenga que ver con hechos su existencia, ¿no? O sea, comprobable en la realidad. Por lo tanto, él piensa que esas disciplinas, que no son ni una ni la otra, solo van a contener ilusiones, sofistería, ¿sí?, maneras de hablar, nada más, que no nos confunden. Esa es la conclusión tan dura de Hume en este libro. Y con esto, pues más o menos ya tenemos una idea muy general de cómo es que llega, cómo es que alcanza esta idea. Es una idea sumamente importante. La vamos a volver a ver, por ejemplo, cuando vean con Ramón. ¿Sí va a dar usted, Ramón, Kant? Sí, así es. Ah, bueno, pues van a ver ustedes que sí, para Kant hay una cuestión que se llama los enunciados analíticos, los enunciados sintéticos. Bueno, pues viene un poco de esta idea también, ¿no? Los enunciados analíticos, que son verdaderos en su significado, los sintéticos, que son verdaderos de acuerdo con la experiencia. Y es una idea que va a dominar en la filosofía, sobre todo la filosofía anglosajona, pero no solo en la filosofía anglosajona, todavía hasta mediados del siglo XX esta idea. Pero todos los filósofos, la mayoría de los filósofos anglosajones y algunos de otros países también van a pensar que todos los enunciados, cualquier enunciado que puedan ustedes formar, si tiene significado, ¿sí?, o sea, si no estás hablando de ilusiones, de cosas que no existen, entonces es una de dos. O es un enunciado tautológico, o sea, que es verdadero según el significado de los términos que se emplean, como en la lógica, o es un enunciado sintético, esto es un enunciado que es verdadero o falso según la realidad. Así que podamos comprobar si es verdadero o falso observando la realidad. Y no es hasta 1951 que un filósofo norteamericano muy famoso que se llamaba Quine va a sacar un artículo sumamente influyente, de los artículos más importantes del siglo pasado, que se llama Dos dogmas del empirismo, y va a destruir esta diferencia entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos, enunciados que tienen que ver con la pura lógica y enunciados que tienen que ver con la cuestión empírica. Él va a demostrar que esa diferencia no está garantizada. Pero eso es una historia que todavía le falta mucho tiempo, ¿no? Es hasta 1951 que sale ese famoso artículo. Pero se los menciono para que tengamos una idea de la influencia y de las consecuencias tan importantes que estas y otras ideas de Hume han tenido en la filosofía occidental. Entonces, básicamente, esa es la exposición que tenía yo para hoy. Así que, si hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responder. Muchas gracias, Héctor. Yo siento que en muchas de estas cosas que vimos hoy, Hume ya está superado, ¿no? Por ejemplo,
por ejemplo, siento esta refutación de la sustancia que hace Hume, ¿verdad? Que cuando aparecen los elementos, o sea, la tabla periódica de elementos, pues esa es la explicación de la sustancia, ¿no? Los elementos químicos tienen sus propias propiedades muy especiales, cada uno de ellos, pues son la sustancia que él no pudo encontrar. No, trato de explicar, porque la tabla de los elementos, ¿qué es lo que te dice? Que existen cierto tipo, finalmente son moléculas, ¿no? Vamos a decirlo, existen cierto tipo de elementos o de materiales que constituyen el universo. ¿Cuáles son? Pues que si el aluminio, que si el cobre, que si no sé qué, que si los gases nobles, cada uno. Ninguno de ellos es la sustancia en términos filosóficos. O sea, no hay que confundir el término sustancia como lo empleamos en la química o incluso en la vida ordinaria con la noción de sustancia en términos filosóficos. La noción de sustancia en términos filosóficos es una idea abstracta, no corresponde a uno u otro elemento, a uno u otro tipo de material, sino corresponde al sustrato que hay detrás de cada uno de esos, a lo que tienen de común todos esos elementos. Y eso es lo que no hay, eso es lo que para Hume no hay en términos empíricos. La idea de sustancia es una idea, de hecho yo diría que es una idea bastante superada en filosofía, porque salvo, no sé, quizás en cuestiones de teología, filosofía de la religión, se habla a veces de sustancia, ¿no? Pero esta idea de sustancia que viene en particular de Aristóteles quedó muy desacreditado después de Hume y de Kant. Kant también hace pedazos, ¿no? La idea filosófica. No la confundamos con la idea de sustancias químicas. La idea de sustancia es el sustrato, ¿sí? Que todo objeto, sustancia, material, cosa, idea, lo que sea que haya en el mundo, cualquier cosa en el mundo, es el sustrato que recibe las propiedades que lo hacen ser una sustancia, un material, un objeto en particular. Es como decirlo, es que es bien difícil incluso ahora explicar esa idea, ¿no? Porque es una idea en cierto sentido pues, muy superada, pero que en la época de Hume era importante criticar, porque acuérdense ustedes que muchos filósofos, por ejemplo Descartes, ¿sí? Basaba su filosofía en una idea de sustancia. Por ejemplo, la idea de sustancia pensante. Es esta cosa cuya esencia es pensar, dice Hume. ¿Ok? Dice, pero en realidad lo que hay es personas que piensan, mentes que piensan, particulares que piensan. No existe algo así como la sustancia pensante. Eso es un vocablo solamente de uso filosófico. Lo que Hume quiere decirnos es, sí, no solo es de uso filosófico, sino además en realidad no tiene sentido. ¿Ok? Sí, entonces no es por ahí. Algo que me resulta más conocido a mí es esto que dice Hume también, de que no existe un fundamento filosófico para la causalidad. Yo pienso que eso también está superado, porque aunque no podamos percibir la causalidad o la causa, indudablemente las cosas A se sigue de B, ¿verdad? Y la prueba está en, por ejemplo, lo más elemental, las vacunas. Cómo las vacunas pueden tener un efecto benéfico sobre las poblaciones, si no es a través del concepto de la causalidad. Totalmente de acuerdo, claro. Pero lo que Hume te está diciendo es que tú estás hablando mal, te va a decir. Lo que sabemos, estrictamente sabemos, es que este fenómeno produce estos efectos. Pero no hay un nexo causal necesario ahí. Eso es una idea que introducen los filósofos. Nos están diciendo, o sea, otra vez quiero insistir, Hume no es un oscurantista, ¿verdad? Él cree en la ciencia y lo demás. Lo que no cree es en la manera como los filósofos interpretan la ciencia. Vamos a pensar el caso de las leyes, por ejemplo, que fue un muy buen ejemplo que pusiste, ¿no? Por ejemplo, ahora las leyes, la mayoría de los físicos no hablan de leyes.
son bastante humeanos en cierto sentido, en este sentido. Ellos hablan de altas probabilidades, ¿sí? De probabilidades tan altas que es prácticamente imposible que no ocurra cierto fenómeno que se rige bajo cierta ley. Pero dicen, pero en sentido estricto, lo que hay son probabilidades altísimas de que un fenómeno que cae bajo cierta ley se comporte siempre de esa manera. Pero no existe una ley, entonces no existe una especie de predisposición del universo a que a fuerza tenga que ser así. Es una idea que nosotros añadimos y que viene del pasado, ¿no? Según Hume y según muchos filósofos científicos, y claro, filósofos que estudian filosofía de la ciencia, que dicen ahora, ¿no? La idea de ley, de hecho, por ejemplo, la idea de ley es muy bonita porque la idea de ley, o sea, se han preguntado por qué le llamamos una ley. La ley, o sea, esta idea de que hay leyes que rigen el universo surgió en la antigua Grecia, y la palabra que tomaron para ley, que es nomos, la tomaron del uso político, o sea, de las leyes que rigen una sociedad, las que te dicen que no puedes robar la vaca de tu vecino, ni su mujer, y de estas cosas, ¿no? Puedes matar a alguien nomás porque sí. Bueno, esas leyes, esa palabra nomos, cuando empezaron los primeros cosmólogos griegos a pensar en el universo, dijeron, así como hay un nomos aquí que rige a la ciudad, hay un nomos que rige el universo, el comportamiento del universo. Entonces, se fijan qué curioso. O sea, es una idea social que después nosotros dijimos, no es una idea nomás aquí de nosotros, es una idea que rige todo el universo. Esa es la idea que se ha rebasado, y esa es la idea que está criticando Hume. No existe una especie de ley así universal. Existen muy buenas expectativas fundadas lo suficientemente para suponer que el universo va a seguir comportándose de la manera en que lo hace. Y por eso tenemos ciencia, y por eso tenemos vacunas. Pero no existe la idea de ley para Hume, por decirlo de una manera en que él no lo dice, pero para entenderlo, es superfluo. Lo único que hay es estadísticas bien fundadas. Eso sí hay, porque eso sí lo podemos observar y comprobar, las estadísticas. Pero decir una ley, eso es una entidad metafísica, dice. Eso ya lo añadimos nosotros. Así como estoy tratando de explicar esta cuestión de la ley, él entiende la cuestión de la causalidad. Igual, no existe un nexo causal, lo que existe es, digamos, la información suficiente que nos permiten que podamos esperar confiadamente y que el fenómeno A va a seguir, perdón, del fenómeno A va a seguir el fenómeno B. Eso sí existe. Por eso les decía que muchos filósofos de la ciencia y científicos ahora ya no hablan de leyes. La idea de ley está quedando arcaica, ¿no? Lo que hay simplemente son estadísticas, probabilidades muy altas. La ley de la gravedad. Pero lógicamente pueden fallar. ¿Mande? La ley de la gravedad, entonces adiós. No, simplemente es lo que Hume está diciendo, no es que las cosas vayan a dejar de caer. Lo que está diciendo es que no es una ley. Un humeano te va a decir, no es ninguna ley, es simplemente una manera que nosotros podemos comprobar, ¿sí?, que va a funcionar y que lo más probable es que siga funcionando después. ¿Me explico? O sea, lo único que está diciendo es que no hay algo en el universo que haga, por ejemplo, Dios, que la idea de ley está muy relacionada con la idea de Dios y con la idea de la polis griega que les decía yo a ustedes, ¿sí?, que haga que eso a fuerza tenga que funcionar, ¿no? Simplemente nosotros sabemos por costumbre que lo más probable es que sí siga funcionando siempre. Eso es en términos empíricos estrictos lo único que podemos saber. Decir que hay una ley, por lo tanto existe una ley que nosotros, aunque no la vemos, seguro que está gobernando el universo, dice, espérate, te va a decir Hume, a ver, ya te me pusiste muy metafísico, eso no está garantizado. La posibilidad de la excepción. Por la experiencia es que hasta ahorita, digamos, en los casos de la ley de la gravedad, vamos a poner, ¿sí?, entonces, cada vez que dejamos caer una piedra, se va para abajo. Eso sí tenemos garantizado. Y depende, porque si lo haces debajo del agua y tú tiras una esponja, se va a ir para arriba. Sí. No va a caer. Bueno, sí, claro, podemos empezar a pensar casos. A lo mejor ustedes saben un caso que una vez leí, leyendo un artículo sobre eso, pero no me quedó muy claro por mis limitados conocimientos de química y eso, de la combustión, ¿cómo se llama?, espontánea, de que una persona de pronto se incendia
¿Sí han visto eso? Sí. Que, claro Está que ha sido reportado. motivo también pues de charlatanería y programas de Maussan y esas cosas, ¿no? Pero alguna vez leí una revista seria, de científica, donde decía por qué eso, aunque quizás nunca ocurra, no es lógicamente probable que pase, ¿no? La combustión espontánea de una persona, y entonces daba una explicación sobre el comportamiento del carbono, que ya ven que es uno de los ingredientes básicos de cualquier organismo vivo y cómo podría encenderse espontáneamente, ¿no? Entonces hay cosas que nos hacen pensar que ya me acordé de uno, por ejemplo, la ley de conservación del aguacil, ¿se acuerdan? O la idea es esta de que la materia no se crea ni se destruye, y ahora pues ya sabemos que hay una cosa que se llama el bosón de Higgins y que parece que sí se crea la materia, y hay cosas que parecían leyes y que por lo tanto eran infalibles, que resulta que no lo son. Claro, todo esto en un espectro, ¿sí?, de teorías tan simples como la piedra que cae, que si no es en el agua, etcétera. Es obvio, ¿no? O sea, es muy difícil imaginarse un caso en condiciones normales, fuera del agua y en otros planetas. En este planeta, cada vez que dejamos caer un objeto con peso, va a caer, ¿no? O sea, es difícil pensar en un contraejemplo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, les acabo de dar un ejemplo del bosón de Higgins, donde una idea muy arraigada, que se pensó que era una ley de la naturaleza y que funcionaba como tal, resulta que parece que no está cierto, ¿no? Hay de casos a casos, ¿sí? Entonces, lo que Hume está diciendo, recuerden ustedes, no, o sea, no nos está invitando a que rechacemos las vacunas y estas cosas, ¿no? Que ahora vuelve a ocurrir, ¿no? Sino que no nos está diciendo que no tenemos conocimiento, nos está diciendo sí tenemos conocimiento, pero no es como pensábamos que teníamos conocimiento. Ajá. Esto es, lo que él está tratando de desechar es todos estos aditamentos filosóficos, metafísicos, que él piensa que son innecesarios y que nada más cumplen. Un comentario. Que no sea dogma. Yo creo que, escucha, Sí, perfecto. una de las objeciones a, por ejemplo, dejar de usar el término ley es que necesariamente nos lleva a terrenos metafísicos y teológicos, aun cuando Exacto. queramos utilizarlos en la ciencia y en la física. ¿Por qué? Porque ciertamente el término ley nace con el hombre, ¿no? En un ámbito legislativo. Entonces hacemos una ley y decimos, esta ley se tiene que cumplir. Luego eso lo llevamos al terreno de la física y decimos, cada vez que soltemos un objeto tiene que caer. Pero ya es una traspolación, ¿no? Entonces no podemos atribuirles cualidades legislativas, ¿no? o consensuadas, porque la ley es consensuada primero a la naturaleza. En todo caso podemos hablar de regularidad, ¿no? Ajá, Sí. Exactamente. Tú acabas de explicar, bueno, eso es lo que expliqué hace un momento, pero bueno, de una perdón, forma con la nada más claridad. que quería Pero- precisar que necesariamente donde donde se hacen leyes hay personas que las hacen, ¿no? Ajá. Y llevar ese concepto a la naturaleza, tendríamos que suponer que hay quienes hacen esas leyes también y que de alguna forma están escritas en algún libro, ¿no? El libro de la naturaleza, el todopoderoso, el creador de las leyes, necesariamente lo Oye, lleva ya. ¿Sí? Ajá. Bueno, yo pretendía explicar eso hace un momento, pero tú lo has dicho con muchísima más claridad, creo yo. Y además usaste un giro que me gustó mucho, que creo que capta la idea. Cuando decimos que es una ley natural, decimos que la piedra tiene que caer, ¿verdad? Que la ley implica de alguna forma una especie de someter a alguien o a algo, a que actúe de cierta forma, ¿verdad? Y la verdad es que si lo pensamos tantito, claro que la piedra no tiene que caer. ¿De dónde sacamos que a fuerza tiene que caer? Lo que sí podemos concluir empíricamente es que cae. Y cae una, y cae dos, y cae tres, y cae cuatro. Pero el tener que implica un imperativo, pues, que eso no está en la naturaleza.
lo que hay, como bien cerraste tu comentario, es una regularidad en la conducta de la naturaleza. Y para Hume, nosotros tenemos todas las razones del mundo, menos filosóficas, para tener confianza en la regularidad del mundo. Porque en nuestra vida normal, nosotros tenemos a fuerza, nuestro cuerpo, nuestra vida misma, nos hace que tengamos que suponer a fuerza que esa regularidad está ahí y va a seguir ahí. Si no, nuestra vida no tendría sentido. ¿Ah? Pero una cosa es la regularidad y otra cosa es la ley. ¿Sí? Me gustó mucho ese comentario. ¿Ok? ¿Cómo ven? Perfecto. Hume es duro, es duro Hume. Les recomiendo muchísimo, si leyeron el libro de investigación, se vayan ahora sobre el tratado que se consigue muy fácilmente de puestos de periódico. Ya no sé si está llegando todavía a Obregón la colección de Gredos, creo que por ahí se conseguía, hasta la última vez que fui a Obregón la vi por ahí, y ahí salió también el tratado sobre la naturaleza humana, un texto anterior de Hume, donde vienen muchísimos más ejemplos y viene desarrollado de manera más detallada la argumentación que nosotros a ojo de pájaro acabamos de repasar, ¿no? Pero pues les agradezco muchísimo, ¿no? que me hayan tenido la paciencia, pues, porque estas cosas no son tan sencillas, ¿no? No han visto, pero valen muchísimo la pena, nos abren muchísimo la mente y nos hacen ver cosas que nosotros suponíamos que eran, digamos, de ley, ahora sí, y que resulta que no necesariamente son de ley, ¿no? Hume es fascinante, para mí es uno de los pensadores que me resultan más entrañables por esto que les decía a ustedes, ¿no? Evita ese tono dogmático, es sumamente coherente y por otro lado es sumamente sagaz en sus observaciones y siempre tiene un tonito de compasión por los seres humanos que es muy interesante, de tratar de entenderlos como son y no como deberían de ser. Por cerrar este comentario, una de las consecuencias de esta teoría, las ideas de Hume y toda esta discusión que hemos visto de los conceptos filosóficos es en la moral. Dice Hume que nosotros vivimos en la moral, la ética, en el mundo de la ética, como que muy clavados en la idea de los deberes y lo que yo tengo que hacer y cómo es racional vivir, etcétera. O sea, como si la razón fuera la que controlara nuestra conducta. Y dice, pero si observamos a los seres humanos y nos observamos nosotros, vamos a dar cuenta que no, nosotros no somos dioses. Nosotros lo que hacemos, en realidad, dice, lo que maneja nuestra conducta, lo que causa que nosotros actuemos de maneras correctas, incorrectas, buenas o malas, de maneras bondadosas y malvadas, de maneras altruistas o egoístas, son nuestros sentimientos, las pasiones son los que nos llevan a movernos, ¿sí? A preferir ciertas cosas, a sentir aversión por otras, a amar a unas personas, a odiar a otras. Dice, no, dejen ustedes eso de las ideas abstractas que nos llevan a actuar, ¿sí? A los dioses. Nosotros somos seres humanos, somos más parecidos a los animales en ese sentido. Lo que nos mueve son las pasiones, ¿no? De manera tal que una consecuencia importante para la moral, para Hume, es que lo que hay que educar, ¿sí? Para ser buenas personas, no son nuestras ideas de deber, ¿sí? No son nuestras mentes, sino nuestra vida misma, nuestros cuerpos mismos, para que podamos nosotros sentir gusto por lo bueno, sentir aversión por lo malo, etc. ¿No es fascinante toda esa área que abrió Hume en la ética a través de esta teoría de las ideas? Es fascinante, ¿no? Nos dice, en la moral, la razón es la esclava de las pasiones. La razón jamás nos va a llevar a actuar. Lo que nos lleva a actuar son nuestros sentimientos. Entonces, una buena educación moral
tiene que empezar por inculcar buenos sentimientos, no ideas abstractas de bueno o malo, o de que si te portas mal te vas a ir al infierno y si te portas bien te vas a ir al cielo. Dice, no, eso ha hecho mucho daño. Lo que tenemos que hacer es inculcar buenos sentimientos. Bueno, eso era nomás un ejemplo más de algunas de las consecuencias fascinantes de la teoría de Hume para incitarlos a ustedes para que sigan estudiando a este filósofo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, entonces les mando por ahí mañana pasado en la última actividad y pues ya continuará con Kant. Después creo que sí, con Ramón. Sí, ¿verdad, Ramón? Sí, así es. Mañana subo el material sobre Kant. Oh. Y luego sería Nietzsche y acabaríamos el primer módulo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Así es. Ok, y luego viene el de moral, que va a estar muy bueno. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Órale, pues. Gracias. Nos vemos. Ramón, muchas gracias. Gracias, que tengo un Me día. disculpo por el próximo sábado, que tengo una salida, pero pues no tengo. Sí, claro que sí. Hasta luego. Le mandé una invitación para agregarlo a un grupo. Entonces, Ok. tienen que aceptarla para yo Ok. meterlo al En chat. el Facebook. En Facebook. Ok. Igual también le mandé la solicitud de amistad Bueno. y luego lo voy a agregar al grupo y luego al chat. Ok. Sí, y les voy a mandar el código. Bueno, ahí les voy a explicar todo, ¿no? En una sola exhibición para entrar a la plataforma de Google Classroom. Está muy fácil. Pero sí, de hecho ya entré yo a la plataforma. Ok. Vas Pero cada cada semana tiene su clave, ¿no? Sí, cada Sí. semana tiene su clave. Ok, perfecto. Sí. ¿Tú vas a estar Muy el bien. otro sábado? Sí. ¿Aquí, verdad? Hasta luego, buenas tardes. Entonces, Va a ser en vivo, entonces no va a haber. pues va a haber, Vas a grabarlo. sí, para enviarlo fuera. Ah, A ver, le encargo que me acepte para poderle mandar todo el material. Claro, sí, ahorita que llegue a la casa. ¿Qué onda? Bueno, ¿Vamos? profe, ¿cómo fue la reunión De la de la revista famosa?